Amén. Job 40. Si lo tienes abierto, ahí para que me puedas indicar que estás ok, vamos a estar leyendo estos versículos. Y Claudio, bienvenido. Job 40 dice: entonces continuó el Señor y dijo a Job. Aquí está Dios hablando con Job, un momento muy, muy especial. Se dice que el libro de Job debería estar en mitad de Apocalipsis, en mitad de Génesis, ¿ya? Es un libro cronológicamente de muy el principio de la creación. No se hablan de muchas cosas que entendemos dentro de la conformación del pueblo de Israel. Por lo tanto, entendemos que Job no es judío, ya es previo, no sabemos bien en qué momento está, pero es muy interesante y esas son las conclusiones a las cuales hemos llegado. Y los estudiosos también nos han podido compartir y uno leyendo el libro se da cuenta de eso. Pero qué privilegio esto. Así como Moisés habló cara a cara con Dios, Abraham también tuvo el privilegio, ¿ya? Y cuando hablamos de esto, generalmente la persona de Dios que se comunica con el ser humano es Jesús. Y quiero que cuando pienses en esto, te des cuenta del privilegio. Entonces continuó el Señor y dijo a Job, Dios hablando con Job, pero ¿qué Señor? Generalmente hablamos de las teofanías, cuando Jesús llega y se acerca al ser humano para poder hablar con él y poder contar también alguna verdad, revelarse, poder trazar su plan. Y aquí Dios quiere trazar su plan con Job. Jesús es la expresión perfecta de Dios. Por eso hablamos de Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, porque en Él está toda la plenitud de Dios. Acuérdate lo que dice ahí Juan capítulo 1, ¿no es cierto? Si quieres puedes buscarlo, Juan capítulo 1. En Él habita toda la plenitud de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés y la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Estoy leyendo la versión de las Américas, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos ahí de la plenitud de Dios, está revelada completamente en la persona de Cristo Jesús. Volvamos a Job. Job entonces dice, ahí el libro, el Señor dijo a Job, fíjate esta conversación, qué interesante, digo, Señor, qué maravilloso, pero hoy día podemos estar hablando con Dios. ¿Cómo? Yo oro y Él me habla en su palabra. Y mira lo que dice el versículo 2, Job 42. ¿Podrá el que censura contender con el Todopoderoso? Ahí como con esa pregunta ya Dios nos mató, nos dejó en jaque. Como que íbamos a empezar una conversación donde yo iba a empezar a argumentar contra Dios y decirle, Dios, ¿por qué estoy pasando esta calamidad? ¿Por qué estoy en esta desventura? ¿Por qué estoy en esta enfermedad? ¿Por qué está pasando lo que está pasando? ¿Por qué estoy en esta cuarentena? Y Dios, la primera pregunta que hace es, ¿podrá el que censura contender con el Todopoderoso? Y queda flotando ahí la pregunta. Y mientras queda flotando, él termina no con otra pregunta, sino que dice, el que reprende a Dios, responda a eso. Yo sé que muchas peticiones, y sabes que yo personalmente también he sido tentado, Señor, acaba con el coronavirus. Y he visto muchas peticiones de oración en cuanto a cadenas de ayuno y oración para que el coronavirus desaparezca. Pero lo dije el domingo, el coronavirus no es la respuesta de que Dios ahora está airado con la humanidad. Dios está cumpliendo su plan soberano en la historia. El coronavirus es parte de la historia de Dios. La pandemia, la cuarentena, todo lo que está pasando y todo lo que significa eso que deriva de lo que estamos viviendo. Porque hay muchas cosas que están sucediendo que también comienzan a ser catastrófico este momento. Por eso estamos en estado de catástrofe, etc. Pero Dios hace la pregunta, ¿el que censura
¿Podrá el que censura contender con el Todopoderoso? O sea, el que le dice a Dios, ¿sabes qué? Silencio. Este es nuestro momento para hacer las cosas. El que reprende a Dios responde a esto. Y qué interesante que ahí usa la expresión todopoderoso, el Shaddai. La Reina Valera dice el omnipotente, o sea, el que tiene toda la potencia, toda la fuerza. Entonces Job responde al Señor y dice, mira, yo me hubiera quedado en silencio, pero Job se atreve a seguir la conversación. Aunque bueno, siendo sincero, uno muchas veces quiere seguir la conversación. Pero dice, entonces respondió Job al Señor y dijo, he aquí, yo soy insignificante. Y con mucha sinceridad dice, ¿qué puedo yo responderte? ¿Qué puedo responderle a Dios para que Él me dé razones de por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? Es como que yo me pare delante de Dios y digo, Dios, ¿por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Dame las razones. Y Dios me dice, el que reprende a Dios, o sea, el que me está reprendiendo a mí, que responda a eso si tú eres capaz de censurarme. Y Job con mucha humildad dice, soy insignificante, no tengo nada que responderte. Mi mano pongo sobre la boca. Y ahí queda Job. Muy, muy, muy claro. Entonces, ¿qué sigue? Versículo 5. Una vez he hablado y no responderé. Aún 2 veces y no añadiré más. Y ahí Job de una otra manera reconoce, ¿sabes qué? Voy al silencio. Y ahí aparece el versículo 6. Entonces el Señor respondió. Y quiero que pongas atención porque me llamó mucho la atención desde dónde Dios responde. Mira, Job 4:46. Entonces el Señor respondió a Job desde la tormenta y dijo, ciñe ahora tus lomos como un hombre. Yo te preguntaré y tú me instruirás. Vuelvo a insistir y entre paréntesis, nosotros no podemos crear a Dios. Este Dios que se revela por medio de la persona de Cristo, Dios que se revela por medio de su palabra, por medio de la creación, no es inventado por nosotros. El Salmo 100 lo dice ahí. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Entonces, eso es una ilusión de que inventamos y que Dios es un Dios más dentro de toda... No. Fíjate cómo dice, yo te preguntaré, tú me instruirás. Dios siendo omnipotente y todopoderoso, fíjate como con una sensibilidad le responde a Job. Y en vez de dejarlo en ridículo, de una otra manera lo anima a seguir dialogando, a seguir conversando. Entonces te hago la pregunta, ¿no será que Dios te está respondiendo a ti y a mí desde la cuarentena, desde la pandemia, desde el COVID, desde otra situación dolorosa que estamos viviendo por esto, desde esta sensación de estrés? Dice ahí, entonces el Señor respondió a Job desde la tormenta. El domingo vimos Salmo 29, que decía, Dios está sobre las aguas, sobre la tormenta. Cuando Jesús caminó sobre las aguas, caminó sobre la tormenta. Dios acá, en perfecto control, Él preside en el diluvio. Y ahí, versículo 8 y 9, 3 preguntas. ¿Anularás realmente mi juicio? ¿Me condenarás para justificarte tú? Qué pregunta más buena. ¿Condenamos a Dios para nosotros parecer santos y justos? ¿Para nosotros descansar en que estamos piola, como decimos ahí? ¿Acaso tienes tú un brazo como el de Dios y truena como una voz, con una voz como la suya? ¿Acaso tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con una voz como la suya? ¿Cuántas veces prometemos cosas que no cumplimos? ¿Y cuántas veces queremos hacer cosas que no logramos hacer porque nuestras fuerzas no nos dan?
Ayer me pasé, estaba rendido en la noche. Finalmente tuve que irme a acostar porque ya no resistía más del trabajo que había estado realizando durante el día con las labores. Y me faltaba hacer algo más, pero finalmente me fui a acostar para reponer fuerza. Y a veces yo creo que puedo dirigir la historia del universo y del mundo entero mejor que Dios. Como dijo ahí nuestro hermano Stefan hace un poco tiempo atrás, Dios está ahora preocupado de 7.000 millones de almas en este mundo y que están en distintos lugares lidiando con distintos problemas, con narcotráfico, prostitución, guerras, hambruna, con el COVID en muchas partes, con problemas económicos, con problemas raciales, con problemas climáticos, con el pecado propio de cada uno, y Dios está preocupado de todos ellos. ¿Y qué es lo que dice ahí? ¿Podrá el que censura contender con el Todopoderoso? ¿Y no es Dios también capaz de estar tratando contigo y tratando conmigo? ¿Acaso tienes tú un brazo como el de Dios? Esta pregunta me toca mucho. Y aquí quiero que saltemos a unos versículos de Eclesiastés para que vayamos concluyendo un poco con esta meditación. Acompáñame a Eclesiastés capítulo 1, versículo 17. Y ahí el gran Salomón está hablando y dice: y apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a conocer la locura y la insensatez. Me di cuenta de que esto también es correr tras el viento. ¿Qué es lo que dice Salomón? Apliqué mi corazón a conocer la sabiduría, la locura y la insensatez. Fíjate, él está tratando de entender la locura humana, pero también la sabiduría. Y después de hacer todo lo que él quería hacer, ¿qué es lo que dice? Me di cuenta de que esto también es correr tras el viento. Y me llamó mucho la expresión correr tras el viento. Eclesiastés capítulo 2, versículo 10 y 11 dice: y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué, ni privé a mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo, y esta fue la recompensa de toda mi labor. Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me habían empeñado, y aquí todo era vanidad y correr tras el viento, y sin provecho bajo el sol. Vuelve a nombrar la idea, correr tras el viento. ¿Después de qué? De considerar todas las obras que sus manos habían hecho y el trabajo con que se había empeñado, y aquí todo era vanidad. Este tiempo nos ha enseñado a replantearnos cuáles eran las cosas en las cuales nosotros estábamos invirtiendo, en las cuales estábamos gastando, en las cuales nos estábamos comprometiendo en nuestra vida. ¿Era vanidad? ¿Eran cosas que realmente contaban para la eternidad? ¿Eran cosas que si en este momento cierras los ojos en este mundo y abres los ojos en la eternidad, realmente tienen peso? ¿Estoy corriendo tras el viento? Y es una pregunta que el Señor me ha hecho muy profundamente a mí. ¿Tras qué estoy corriendo? Y ahí vuelvo a poner mi mirada en Cristo, que está sobre la tormenta, y desde la tormenta me está enseñando. Desde el problema, desde la dificultad me está enseñando, y sabe que estoy cansado. Sabe que estoy confundido y desanimado, y Él me está enseñando y me está reanimando, pero me confronta con esta pregunta: Matías, ¿contra qué estás luchando? ¿Y tras de qué estás corriendo? ¿Detrás de qué estás corriendo tú? ¿Hacia dónde estás corriendo tú? Y me encantó una canción ahí que leí la letra esta tarde. Corre a sus brazos. El trono de la gracia fue abierto por la sangre de Cristo, y que nosotros que estábamos lejos fuimos hechos cercanos. Piensa, qué maravillosa oportunidad tenemos de ser hechos cercanos a nuestro Dios por la sangre de Cristo. Así que quiero invitarte, dejemos de correr tras el viento. ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Hacia dónde estamos siendo impulsados? Dejemos de correr tras el viento y busquemos la gloria de Dios. Busquemos a Cristo, y que nada satisfaga nuestra vida sino solamente Jesús. Oh amado Jesús,
Qué hermoso es poder conocerte y qué hermoso es poder saber que tú eres nuestro Salvador. Queremos tras de ti andar, caminar, estar. Oh Señor, ayúdanos a no correr tras el viento. Y que tú, que yo, no corramos tras el viento. Te animo con esta porción de la palabra, Job 40. ¿Qué preguntas nos hace Dios? Y cómo nos pone en nuestro lugar y nos desafía a que pensemos. ¿Podrá el que censura contender con el Todopoderoso? Yo digo, aquí paro, no puedo. Pero Dios, tú sí puedes. ¿Tras de qué estoy corriendo? Tras resolver una situación, un trabajo, una mejora, etcétera. ¿Tras de qué estoy corriendo? Es la pregunta que Dios me está haciendo a mi vida. ¿Hacia dónde estoy corriendo? Es la pregunta que Dios está haciendo a mi vida. Y Dios también la está haciendo a tu vida, a tu corazón. ¿Tras de qué estás corriendo? Te invito que corras a los brazos de tu Salvador, el Señor Jesús. Y si ya eres creyente, si ya eres cristiano, que en esos brazos puedas descansar, en dulces pastos, ahí en donde Él nos satisface plenamente. Si no eres cristiano, si tienes miedo, si estás angustiado en este tiempo, corre a los brazos de Jesús. Él es el único que realmente puede tomar nuestras vidas y hacernos de nuevo y realmente tener su verdadera paz. Y Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, mi paz. La paz que viene desde el cielo, la paz que proviene desde el trono de Dios, desde el corazón de Dios. Ahí está, para ti y para mí. Oh Señor Dios bendito, gracias por tu palabra. Y al terminar este momento, quiero darte gracias porque nos llenas de amor, de paz, de esperanza. Y vuelvo a decir como lo dije hace un tiempo más. Yo sé que hay mucha gente que no va a entender eso, pero tu palabra lo dice. Dad gracias en todo y te doy gracias por esta pandemia. Quizás parece que es un sinsentido, pero te doy gracias porque sé que tu gloria se está mostrando y tú nos estás hablando desde la tormenta a muchos en este mundo en esta hora. Y por eso te alabo, para que tu gloria sea manifestada y mostrada a cada uno de los que te necesitan. Oh Dios, te amamos, te bendecimos y dejo esta reflexión para que en nuestros corazones se haga realidad y que tu palabra nos siga inspirando a conocerte cada vez más. Bendito Dios, te amamos, te bendecimos y todo lo hacemos en el precioso y amado nombre de quien está sobre la tormenta y nos habla desde la tormenta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.